emprendimiento, hice un curso de emprendimiento en Venezuela y entre uno de los mentores estaba Ricardo. Y ahí, bueno, participé en la, participé las dinámicas que hizo él allí y él dejó cinco cupos para hablar y para aclarar un poco cómo él podría ayudarme. Hicimos la sesión y bueno, ahí tuvimos, yo estaba como con miedo, sí, no, porque, ay, no sé, yo veía, Dios mío, ¿será que sí se puede? ¿Será que no se puede? Porque me llamó mucho la atención que Ricardo está en Venezuela y yo tengo a toda mi familia en Venezuela y a pesar de que tienen locales, tienen sus casas, tienen recursos inmobiliarios, no tienen mucho capital, pero tienen el recurso. Ellos están en una posición de víctima de las que nadie la saca. Y Ricardo está allá también y ha hecho cualquier cantidad de cosas que son admirables estando en Venezuela porque salió de esa mentalidad de víctima que hay allá en Venezuela ahorita. Entonces, bueno, congeniamos y empezamos a trabajar en mi proyecto y ya después, con mis miedos y todo esto por vender, entonces él me dijo, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Yo no te suelto hasta que tú vendas. Vamos a trabajar juntos, ayúdame tú con toda la experiencia que tú tienes de negocio y todo esto, ayúdame a organizar toda la parte administrativa, ayúdame a organizar esto para que me ayudes también con los alumnos, para yo poder crecer y eso. Y ahí seguimos trabajando y bueno, hasta el día de hoy estamos trabajando juntos y ha sido una experiencia maravillosa porque he descubierto muchísimas fortalezas en mí. Ahora yo puedo decir que tengo una inteligencia intrapersonal que es nunca yo pensé que podría conocerme de la manera que me conozco, que hay cualquier cosa. Entiendo ahora dónde están los límites que yo puedo aceptar, dónde están las cosas que me afectan, que me pueden llevar a recaer en la depresión y las detecto rápidamente y pues las desecho, las saco de mi vida. Y agradezco muchísimo de verdad la oportunidad de estar trabajando con Ricardo y de estar aprendiendo, porque de cada alumno que llega también aprendo muchísimas cosas. Y bueno, a todas las que están hoy aquí en esta sesión de hoy les doy la bienvenida. Si quieren pertenecer al equipo Monetiza tu Propósito Academy, de verdad es una experiencia maravillosa. Es una forma de cambiar la mentalidad, no importa la edad que tengas. Yo voy a cumplir en mayo del año que viene 47 años y me considero una muchacha todavía. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas por descubrir. Yo he aprendido muchísimo de inteligencia artificial, de marketing, de edición de video, de cualquier cantidad de cosas que yo ni en mi vida me hubiera imaginado que iba a aprender. Y todo esto es por esta misma persecución del propósito que tengo y sé que tengo que desarrollar muchas habilidades para poder ser efectiva con las personas que confíen en mí, para yo también poder mentorearlas y ayudarlas a salir de la situación donde están y llevarlas a la situación donde estoy yo. Y como dijo ayer Ricardo, esa frase me voló la cabeza, que mi cliente ideal está soñando en su presente, o sea, ahorita ella está soñando con tener un futuro que yo estoy viviendo. El futuro que yo estoy viviendo, ella lo está soñando. Entonces, eso de verdad que me hizo reflexionar mucho, porque a pesar de que yo estoy viendo todo lo que me falta, hay mucha gente que está viendo lo que ya yo tengo. Y es allí donde yo los puedo ayudar. Entonces, bienvenidas y espero que la clase de hoy de verdad sea muy buena para todas. Yo sé que sí. Y ahora continuamos entonces con Ricardo. Súper, súper. Gracias, André. Qué bueno tenerlas a todas por acá. Bienvenidas nuevamente. Y bueno, de antemano, gracias por el tiempo y la atención. Realmente, bueno, todo lo que yo hago es muy práctico, muy aterrizado, así que es bien importante si tienes papel y lápiz para que puedas sacarle el máximo provecho a toda la información. Sería espectacular para que, bueno, puedan llevarlo a la práctica, ¿ok? Realmente yo creo que, como dicen por ahí, el que no apunta, no dispara. Y además el que no apunta, no dispara. Pues la idea, más allá de recibir información, es pues ponerla a la práctica y también compartirla, ¿ok? Entonces, una de las intenciones que yo tengo con todo lo que estamos haciendo estos días
es que tú de forma práctica puedas aterrizar todas esas ideas, todo ese conocimiento que tú tienes, para que a través de una comunicación efectiva puedas ayudar a más personas, ¿ok? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todas. Si pueden activar las cámaras, sería espectacular para verlas ahí y que, bueno, que me den un saludito. Ahí aprovecho a saludar a Yulai, Carolina, a Nata, a Sara, a Lisay. Y bueno, quiero compartirles un poquito de los logros de Andrea, que son muy interesantes. Eh, Algo muy clave de las cositas que yo hago es que de todas las mentorías que hay ahorita en temas de marketing, ventas y todo, nosotros somos el único equipo de trabajo que te da personalización al 100% en el programa y que además de eso trabaja de forma profunda y personalizada esos patrones inconscientes que te impiden emprender con éxito en tu marca personal. Entonces, Andrea, cuando llegó conmigo, a ella le daba terror hablarle a la cámara, ¿ok? Y si ustedes se van ahorita al perfil de Instagram de Andrea, tiene casi 10.000 seguidores, de los cuales más o menos 4.000 los empezó a lograr como menos de 4 meses, o sea, en menos de 100 días logró más de 4.000 seguidores durante la formación conmigo. Entonces, es muy importante, por eso justo empecé estas clases con el tema de la identidad. ¿Por qué? Porque si tú no sueltas esos patrones del pasado, esas situaciones del pasado que tú inconscientemente estás reafirmando en el presente, es muy difícil que tú veas cambios en tu proyecto. Entonces, ya sea que se formen conmigo, la persona que sea, tienes que tener a alguien cerca que te ayude a detectar esos patrones inconscientes que hoy en día te está reflejando tu proyecto o tu negocio, ¿ok? Y si vas a tomar cualquier programa, busca un programa donde se maneje la implementación. ¿Qué quiere decir la implementación? Donde tú tengas de cerca a una persona que te ayude a llevar a la práctica esa información. Si tú tienes eso en un programa, tienes el 70% del trabajo hecho, porque eso te garantiza el resultado, ¿ok? Una de las razones por las que mucha gente no está logrando resultados con diferentes programas, de hecho ahorita en el mercado existen programas de 5.000, de 10.000 dólares, de 14.000, 15.000 dólares, y muy pocos programas manejan la implementación. Por eso es que a nuestros alumnos se les hace tan fácil y tan rápido manifestar esos resultados. ¿Por qué? No es que Andrea va a hacer las cosas sola, no es que Indira va a hacer las cosas sola, no es que Sara va a hacer las cosas sola, sino es que mi equipo y mi persona concretamente agarramos toda esa información que te pedimos a través de la academia que tenemos y te ayudamos con eso a aterrizar todo tu proyecto, ¿ok? Entonces, literalmente tienes un equipo a disposición para poder empezar a monetizar tu propósito de vida y tu proyecto, ¿ok? Entonces, ahorita al final les voy a hacer un regalito para las que se queden hasta el final y bueno, vamos a comenzar de una vez para aprovechar el tiempo que sé que algunas lo tienen como un poquito contado. Y la clase que vamos a ver el día de hoy es Tu mensaje eres tú, ¿ok? ¿Y por qué se llama Tu mensaje eres tú? Porque, bueno, para las que no estuvieron el día de ayer, les recomiendo que se conecten o que vean la clase del día de ayer, ya que van a entender un poquito mejor todo lo que les voy a ir compartiendo el día de hoy. Si no, igualmente les voy a ir aterrizando toda la información, ¿ok? Entonces, bueno, aquí me conecté en el celular para verlas, para ver los mensajitos de ustedes. Y básicamente les voy a hablar hoy o les voy a resolver el problema que tienen muchas personas a la hora de comenzar con la marca personal. Y es que no sabemos de forma simple, sencilla y de forma práctica cómo hablarle a esas personas que de hecho están listas para comprar o para esas personas que tienen un interés genuino en generar cambios positivos en su vida. Entonces, uno de los problemas por los cuales muchas personas, de hecho, no venden, les da miedo ofrecer un producto o un servicio como tal, es porque realmente no tienen claro a quién ayudo, cómo le ayudo y cómo comunico la forma en que le ayudo a esta persona a que cambie su vida a través de mi experiencia y a través de mi conocimiento, ¿ok? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta para qué entran las personas a Instagram, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta para qué entran y para qué no entran también. Entonces, las personas no entran primordialmente a comprar. Por eso tienes que olvidarte, no sé si han visto por ahí,
gente que publica los precios de sus servicios. O sea, mira, Instagram no es Mercado Libre, eso tú lo tienes que tener claro. Instagram no es una plataforma de ventas, es una plataforma de entretenimiento. Entonces, en Instagram, como es una plataforma de entretenimiento, yo tengo que buscar una forma entretenida, simple y práctica de hablarle a estas personas que me puedan conocer en redes sociales para que entiendan concretamente. La siguiente pregunta es, ¿cómo tú solucionas mis problemas? ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que responder constantemente a través de tu marca personal. Y tampoco les interesan las características de tu servicio. Quiero que te imagines que la persona o las personas que de hecho ya te siguen en redes sociales, ¿quiénes de casualidad acá tienen hijos? Por ahí quiero que me digan, ¿quiénes tienen hijos por acá? Ok. Entonces te pregunto, ¿tú a tu hijo le hablas como le hablas a tu esposo o le hablas diferente? Le hablamos diferente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el nivel de entendimiento de tu hijo es diferente al de tu pareja, al de tu esposo, ¿ok? O el nivel de entendimiento de un niño de 10, de 12 años es completamente diferente al de un adulto. Entonces, tu cliente, hazte de cuenta que es un niño que no entiende las características de tu servicio, no entiende, no sabe quién eres tú, por qué te tiene que comprar, no sabe de qué forma tú le ayudas. Entonces, a ese niño yo le tengo que simplificar la información de una forma muy práctica para que ese niño pueda entender cómo yo le puedo ayudar a generar un cambio en su vida. ¿Ok? Entonces, a ese niño solamente le interesan tres cosas muy concretas. Primero, saber cómo tú solucionas mis problemas, quién eres tú para que yo te deba comprar y cuál es el paso a paso que a ti te funcionó para solucionar un problema que yo tengo el día de hoy. Supongamos que yo voy a ser el cliente de una de ustedes, ¿ok? Entonces, yo tengo un problema que ya tú solucionaste, que ya tú eres súper mega buena solucionando, porque tienes un montón de años en terapia, en coaching, en PNL, etcétera, y gracias a todo ese conocimiento que has adquirido, te has vuelto muy buena solucionando problemas muy específicos, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos que encontrar una forma muy sencilla, muy a la práctica para demostrarle a este niño que yo soy la persona correcta para solucionar un problema concreto que esta persona tenga. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo entender o detectar este o estos problemas que tuvo esta persona cuando, que tiene esta persona? O sea, ¿cómo yo puedo definir esos problemas? Entonces, retomando un poquito lo que vimos en la clase del día de ayer, tú te vas a ir a tu pasado, ¿ok? Entonces te vas a ir a unos 5 o unos 3 años atrás, o puede ser un poquito más de hecho, y vas a definir qué problemas solucionaste tú. Por ejemplo, en el caso de Ricardo, cuando yo comencé con mi marca personal, yo no sabía hacer Reels y de hecho yo también tenía miedo a mostrarme ante la cámara. Yo tenía unas creencias inconscientes que me impedían mostrarme al mundo, hacer talleres grupales, incluso hacer eventos y hacer un montón de cosas. Y a través de la programación neurolingüística entendí, detecté esos patrones y los cambié para cambiar mi realidad. ¿Ok? Y es justamente lo que yo les ayudo a mis clientes. ¿Qué otro problema solucioné? Por ejemplo, el cómo comunicar mi proyecto. Yo antes no tenía ni la menor idea de cómo vender, cómo comunicar. Hoy en día es lo que yo les enseño, lo que les estoy enseñando justamente el día de hoy. Hago un paréntesis muy importante. La estructura que te estoy dando hoy es para vender. O sea, existen muchos tipos de reels. Existen reels o videos o contenido que es para hacerte viral y existen contenidos que es para vender. El contenido que vas a aprender a hacer hoy es un contenido que te va a ayudar a generar clientes o personas interesadas en tu producto o en tu servicio, ¿ok? Entonces vas a definir quién eras tú hace 5 o hace 3 añitos atrás, ¿ok? ¿Qué problemas tenías, qué creencias, qué miedos o qué paradigmas tenías tú al respecto? ¿Ok? ¿Cuál fue tu punto de inflexión? ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, el despido de las empresas que les comenté el día de ayer. Ese fue mi punto de inflexión. ¿Y cuál era el dolor más fuerte de Ricardo en ese momento? La frustración y el miedo a regresar a un empleo donde yo no me sentía valorado. ¿Sí me hago entender? Entonces,
ya con esta historia mía personal, que en este caso puede ser la tuya, ¿ok? Ya tú puedes ir dándole forma a tu comunicación, es decir, crear un speech donde Juanita Pérez soluciona tal problema y lo hice a través de la experiencia que adquirí o las herramientas que adquirí en los últimos 4, 5 o 10 años atrás. ¿Ok? Igual ahorita les voy a ir como dando ideas más claras para que puedan hacerlo como más práctico, ¿ok? Entonces, como les estaba comentando, básicamente esa versión tuya del pasado tenía unas creencias, unas heridas emocionales o unos miedos o unos paradigmas que le impedían lograr el resultado que hoy en día tú tienes, ¿ok? Recuerda que hoy en día, ok, yo no estoy cumpliendo todos mis sueños, todas mis metas, pero a pesar de tengo relaciones diferentes, tengo autoestima diferente, sé establecer límites, sé gestionar mis emociones, sé conversar o comunicarme de forma asertiva con mi familia, con mi pareja. Lamentablemente no todo el mundo tiene esa realidad y quiero que eso lo tengas muy claro, ¿ok? Entonces, básicamente para tú llegar al día de hoy, al punto donde tú estás hoy en tu vida, por ejemplo, en tus relaciones interpersonales, en tu gestión emocional, en tu autoestima, en tu autoconcepto, tú tuviste que generar una transformación en ti, ¿ok? Y eso lo hiciste a través de coaching, a través de terapia, a través de constelaciones familiares, por ejemplo, y eso te ha convertido en la mujer que tú hoy en día eres. Y hoy en día, la mujer que tú hoy en día eres puede ayudar de forma muy fácil y muy rápida a esa versión tuya del pasado. Entonces, ¿cómo puedo crear contenido de forma fácil, práctica y sencilla? Yo voy a decir, ok, ¿qué problemas tenía, por ejemplo, Andrea? Quiero que te lo digas a ti mismo. ¿Qué problema tenía yo en el pasado que pude solucionar? Y vas a poner ahí, puedes poner la cantidad de problemas que tú consideres. Bueno, por ejemplo, patrones inconscientes con los hombres, problemas en mi relación con, puede ser con mi esposo, con mi pareja, o puede ser la forma en que me relacionaba con mis hijos, con, cómo era el entorno familiar hace 4 o 5 años atrás, cómo ha cambiado tu vida en los últimos 4 o 5 años y ¿qué has hecho tú para eso? ¿Qué creencias cambiaste? ¿Qué miedos superaste? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué cambios hiciste en tu persona para lograr esa transformación que has logrado al día de hoy? ¿Ok? Entonces, como les estuvo mencionando hace un ratico Andrea, yo hoy, en el 2024, tengo un presente, ¿correcto? Entonces, en mi presente, a pesar de que, y con esto te vas a solucionar el tema del impostor, de los miedos para a quién le vendo y demás, y es muy fácil. Tú en tu presente, tú tienes unos frutos. Dicen por ahí, por los frutos los conoceréis. Tú tienes una medalla, por ejemplo, algo que yo admiro mucho de Andrea es cómo ella cría a sus hijos. Yo soy supremamente observador, o sea, yo observo absolutamente todo. Y la forma en que Andrea cría a sus hijos, yo sé que esos muchachos van a ser, o sea, una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Por la crianza que Andrea le da a sus hijos. Y la crianza que hoy en día Andrea le da a sus hijos, que es hoy en el 2024, ella la aprendió a través de unas formaciones, a través de unas herramientas, a través de un conocimiento que la han llevado a ser la madre, por ejemplo, que hoy en día es. Entonces, hoy en día, en el 2024, hay gente que está como tú estabas hace 5 años atrás. Por ejemplo, hay personas como Ricardo frustradas en un empleo que no les agrada, que no les gusta, que no está alineado a su propósito de vida, donde se sienten frustrados, donde se sienten, yo me sentía, por ejemplo, que no me valoraban. O sea, para mí ese era como mi dolor principal era que yo era el mejor vendedor y allá era una mierda. O sea, yo era buenísimo vendiendo y para el jefe y para todo, para mis supervisores yo era un pedazo de basura, literalmente. De hecho, porque yo ganaba más que mi jefe, gracias a las comisiones de venta, imagínense. Entonces, producto de eso se volvieron como mis enemigos. Entonces, mis enemigos eran mi jefe, imagínense ustedes. Hasta yo creo que hasta el dueño de la empresa, yo no sé. Pero bueno, en resumen, a lo que quiero llegar con esto es que ese dolor que yo tenía en mi pasado es un dolor que mi cliente ideal tiene el día de hoy. Y Ricardo tuvo que cumplir una serie de pasos, ¿ok? Para llegar a
ser formador de ventas high ticket, de enseñar a monetizar en tiempo récord, lograr mis primeras 6 cifras con el mundo online, generar de forma semanal ingresos entre los 500 y los $2,000. Entonces, yo he tenido que aprender una serie de herramientas que me han llevado a mi presente. Y yo lo que voy a hacer es que voy a simplificar. Recuerden que el día de ayer hablamos de nuestro programa o metodología y eso que tú has aprendido paso a paso, que tú ahora vas a dar en tu programa paso a paso, ¿ok? Ahora lo voy a compartir a través de contenido. Entonces, la primera etapa de la metodología de Ricardo, ¿cuál es? La identidad. Uno de mis temas de contenido es la identidad, el tema del perdón, los patrones inconscientes y demás. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi programa. Entonces, yo lo que voy a hacer en mi contenido es compartir cápsulas simples, es decir, alineadas a la realidad y el entendimiento de esta persona para que esta persona entienda cómo yo le puedo ayudar. Entonces tú puedes contar historias, tú tienes que volverte muy bueno contando historias. Te voy a contar cómo solucioné tal problema, cómo salí de un empleo que no me gustaba y logré mis primeros $20,000 en facturación en menos de 4 meses. Entonces la gente como que mierda, qué locura. Y entonces empiezo a contar cómo yo lo logré o qué herramientas utilicé, qué tips me funcionaron para eso. ¿Ok? Y en base a eso voy a ir compartiendo constantemente contenido que le demuestre a esta persona. O sea, yo de una vez en mis redes sociales tengo que compartir cápsulas de contenido simples, alineadas al entendimiento de este cliente, pero que le demuestren que yo le puedo ayudar. ¿Ok? Entonces tengo que agregar siempre un valor masivo a la solución concreta de ese problema. Es decir, tengo que olvidarme de ser el terapeuta, el psicoterapeuta, el coach, el mentor, el máster en PNL, y no, me voy a convertir simplemente en un experto en la solución específica de un problema concreto, que es la monetización orgánica en redes sociales, por ejemplo. ¿Sí? Igual ahorita les voy a dar un ejemplo alineado a la situación de cada una de ustedes, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, este paso a paso, esta eras tú en tu situación actual hace 5 años atrás y esta eres tú hoy. Entonces tú has cambiado ciertas áreas de tu vida en los últimos 5 años. Por ejemplo, tu relación de pareja o, por ejemplo, la relación con tus hijos o tu situación puede ser económica o puede ser tu vida laboral, tu autoestima, tu autoconcepto. ¿Ok? Entonces tienes que encontrar qué es lo que más te gusta o te agrada de tu vida en comparación a hace 5 años atrás. Por ejemplo, yo hace 5 años atrás yo vivía con mi familia, no tenía dónde trabajar, agarraba, ¿cómo se llama? Agarraba wifi en los centros comerciales. Hoy en día tengo una oficina que me permite vivir de mi pasión. Entonces yo a través de esas pildoritas, a través de esas cápsulas, voy contando historias de cómo yo he venido logrando la realidad que tengo hoy. Es decir, voy a entretener a esas personas contándole historias o dándole herramientas para que entiendan cómo yo les puedo ayudar y cómo yo cambio esa realidad y cómo esa realidad también es posible para esa persona. Algo muy clave de esto es que esto te va a permitir humanizar tu proyecto. ¿Qué quiere decir humanizar tu proyecto? Que te vas a volver único. ¿Por qué? Porque tu historia es tu historia. Nadie tiene tu historia. ¿Sí me hago entender? Nadie te puede copiar la historia, nadie te puede copiar tu cara, ¿sí? Entonces, tu historia te hace única. Esa situación compleja que te llevó al desarrollo personal, puede ser una ruptura de pareja, un divorcio, X situación, es tuya, ¿ok? Y eso te va a servir para ayudar a otras personas pasando por la misma situación. Es decir, hoy en día tú tienes el salvavidas que esa persona requiere para salir de allí. Entonces, es muy importante que tú compartas esto. ¿Por qué? Porque hoy en día existen, creo que ya como 1.000 millones de coaches, yo no sé, existen demasiados coaches. Y tú tienes que buscar una forma única, auténtica, de compartir cómo tú eres. Por ejemplo, siéndoles muy sincero,
Yo soy como, yo creo que soy altamente sensible. No me han dicho eso, pero yo creo que sí, porque soy súper intenso. Y yo he analizado cosas que les han funcionado a mis mentores y he intentado modelarlas, porque es importante modelar. Pero no, o sea, lo que a mí me hace único es la razón por la que a mí me compran. Todos los clientes se sienten contentos del servicio que tienen conmigo. ¿Por qué? Por la cercanía que tienen conmigo. Y eso no está en otros programas. Entonces yo no puedo dejar de ser cercano, dejar de ser empático, dejar de ser humano, porque en realidad sí soy. O sea, yo es como que, oye, siempre estoy pensando mucho en la persona, que cómo se siente, que cómo le ayudo. O sea, mi compromiso con el cliente es absoluto y total. Entonces, eso que a mí me hace Ricardo, que me hace auténtico, me hace ser distinto, yo lo comparto. Y son medallas que hacen incluso mi servicio, lo hacen diferente. El servicio de cada una de ustedes es completamente diferente, totalmente. ¿Por qué? Porque nadie ha hecho las mismas formaciones que tú, en la misma forma y tiene los mismos aprendizajes que tú. Y tampoco nadie ha vivido tu vida. Sí me hago entender. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que mientras más auténtica tú seas, contando esa historia y compartiendo de forma práctica, por ejemplo, estas son las tres creencias que yo cambié para transformar mi matrimonio en 12 meses, un ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a compartir y hablas de la verdad, porque eso es muy importante, es que no hables de cosas que realmente tú no has vivido o no has logrado. Ese es el problema de mucha gente, que creen que la gente es estafadora porque están compartiendo ellos cosas que ellos no han cambiado. Entonces dice, ah, no, tal Juanito Pérez es estafador, Juanito Pérez vende humo y tal. Claro, porque ellos no se atreven a compartir la verdad de sus vidas o los cambios reales que han generado en su vida. Entonces están proyectando sobre el otro lo que ellos creen de sí mismos. ¿Sí me hago entender? Entonces tienes que ser auténtico y ir desarrollando tu historia. Para esto te voy a compartir una guía que te va a ayudar mucho. Van a mandar un corazoncito al grupo y a las que manden el corazoncito al grupo yo les mando la guía. ¿Ok? Ese grupo es para que ustedes den amor. Entonces, las que mandan el corazoncito al grupo les mando la guía. Entonces, básicamente, tú en el pasado tuviste un problema concreto, por ejemplo, una relación tóxica de pareja, una ruptura, por ejemplo, una depresión, ¿ok? Incluso, mira, algo muy clave, yo no soy mamá, yo soy hombre y no soy mamá. Entonces, si tú solucionaste un problema concreto siendo mamá, ahí tienes para crear un servicio, porque ¿cuántas mamás existen en el planeta? ¿Sí me hago entender? Entonces, vas a definir uno o máximo dos o tres problemas que tú hayas solucionado, que te hayan mejorado tu vida al punto donde tú estás ahora. Y esto que está acá, que es el caminito que les estoy compartiendo acá, va a ser tu contenido. Tu contenido siempre va a ser todo lo que tú compartas en redes sociales, tiene que ser el puente que lleve a tu cliente ideal del punto A al punto B. Si tú le compartes a él siempre y toda la experiencia de tu marca, tu servicio, el nombre de tu programa, tu contenido, tu podcast, todo tiene que girar en torno a mostrarle a una persona el camino que necesita transitar o recorrer para lograr X resultado. En mi caso, para que vivas de tu pasión. ¿Sí me hago entender? Entonces, mi podcast, ahorita vamos a compartir un podcast, va a salir nuevo en unos días, así que se suscriben al canal de YouTube. ¿De qué va a tratar? Se va a llamar Monetiza tu propósito. ¿Y de qué se va a tratar? Voy a tener allí a personas que son coaches o emprendedores digitales que han ganado más de $100,000 con su propósito de vida. Y voy a hacerle preguntas: ¿qué te funcionó para eso? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué le recomendarías a la versión tuya del pasado? Los voy a entrevistar para compartirte a ti cómo otras personas están logrando lo que para ti supuestamente es imposible o es muy difícil. Y te voy a demostrar a través de ese podcast que si Juanita Pérez, incluso tengo dos influencers ahorita en Venezuela muy potentes que van a estar en el podcast, de hecho tres, pues, pero voy a agarrar por ahí a dos que han, o sea, han logrado cosas brutales con la marca personal, con coaching y demás. Y te voy a demostrar cómo esas personas lo están logrando, cómo un coach
en Venezuela se está ganando 5.000 a 10.000 dólares al mes. Hay gente que lo está haciendo. Y en resumen, eso te va a ti a demostrar que es posible, va a elevar tu creencia y siempre a quién van a buscar cuando vean que eso es posible. A Ricardo porque fue el que más valor le agregué a esa persona. Entonces, en este momento, el que gana clientes online es el que más valor agrega. Entonces, todo lo que tú compartas va a tener que ver con cómo yo ayudo a Juanita Pérez a solucionar X problema y generar tal transformación. Ahora, ¿cómo vamos a crear el contenido? Entonces, todo lo que sean problemas van a ser títulos. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que aprender a manejar objeciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejar objeciones o las objeciones que más dinero y clientes te roban? Hoy compartí eso. Ese es un título de contenido. ¿Cómo es el desarrollo de ese contenido? Comparto cómo se maneja esa objeción. Y al final hablo de el objetivo del cliente. Es decir, todo lo que sean llamados a la acción siempre va a tener que ver con el destino o la transformación que yo le ayudo a lograr a mi cliente. Entonces si tú eres coach, mentor o terapeuta y todavía no estás monetizando tus primeros 5.000 al mes, escribe yo y te dejo un regalo al DM. Entonces, mi call to action siempre va a hablar de el resultado final de mi cliente ideal, la transformación de mi cliente ideal, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Entonces, supongamos que tú llegaste al desarrollo personal por un matrimonio tóxico. Entonces, tú puedes compartir, incluso, no sé, una relación narcisista, qué sé yo. Entonces, tú vas a compartir lo siguiente. Primero, el título sería, así superé un matrimonio tóxico de tantos años. Y así me salvé de un matrimonio tóxico, por ejemplo. O así salvé mi matrimonio, si sigues casada con la misma persona, puede ser, no sé. ¿Ok? Entonces, ese sería el título. ¿Por qué va a ser ese el título? Como Instagram está diseñado para entretener, yo tengo que entretener. Es como que mi Instagram va a ser un Netflix que va a hablar concretamente de una película en específico y siempre voy a compartir capítulos de cómo la gente transforma esa situación. Entonces, desarrollo el contenido, por ejemplo, los 3 pasos que apliqué fueron, reconocí mis heridas del pasado, detecté y transformé los patrones repetitivos en mi sistema familiar y aprendí a desarrollar una comunicación amorosa y asertiva conmigo misma y con mi entorno familiar. Y el call to action sería, por ejemplo, si tú eres mamá y estás en un matrimonio, relación tóxica, que sientes que está afectando tu salud emocional y económica, escribe yo y recibe un regalo al DM. Así es fácil. En 3 puntitos. Problema, cómo soluciona ese problema y promesa de destino. Todo lo que tenga que ver con el destino va a ser mi call to action. El nombre incluso de mi servicio. Tú tienes que tener en cuenta algo. Cuando nosotros vamos a comprar una película, un tiquete a ir al cine a ver una película, tú la compras porque antes de ver la película, tú viste unos pedacitos de la película que te llamaron muchísimo la atención, ¿sí o no? Entonces, si te das cuenta, en los trailers, que le llaman así en Latinoamérica, de las películas, siempre pasan pedacitos de presente, de pasado y el futuro. Pero no te la muestran toda la película, obviamente. Te muestran un pedacito de cada cosa. Y es así que tú tienes que promover tus redes sociales. Voy a compartir pedacitos de mi pasado, de mi presente y de mi futuro, ¿ok? O lo que quiero lograr, para que la gente o lo que le pueda ayudar a lograr a esta persona, para que esa persona entienda o vea la razón por la cual va a adquirir el tiquete de esa película. Y el tiquete de la película es tu programa, pero la experiencia que yo he creado para que la persona adquiera mi programa siempre la está llevando al futuro. Por eso es que yo, si se dan cuenta, en la primera clase yo te llevé al futuro. Entonces, mi única labor es llevarte a ese futuro, el de Ricardo. Esa es mi única labor. Y te estoy demostrando que te puedo llevar al futuro. Y ya por ese futuro que ya tuviste, que tú quieres vivir y que está ahí dentro de ti,
tú dices, oye, sería brutal. O sea, sería espectacular. Y ya, si tú estuviste en mi primera clase, yo sé que algún día vas a comprar mi programa. Eso lo tengo segurísimo. O por lo menos dejé una huella ahí en tu corazón. Pero a lo que quiero llegar con esto es que yo desde el principio de la actividad te mostré el futuro. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que quiere tu cliente. Entonces, cuando tú dices, wow, cuando tú llevas a la persona al futuro, incluso al último día les voy a enseñar cómo con eso, que también es PNL, tú puedes cerrar ventas de alto valor. Eso lo vamos a ver el día viernes. Entonces, tú llevando a la gente al futuro y demostrándole que tú estás comprometido en llevarlo al futuro, la gente dice, hostia, yo compro esa vaina. ¿Cómo no lo voy a comprar si es lo que yo quiero? ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, me gustaría ir haciendo acá, viendo el chat, a ver si tienen preguntas, si está clara la información. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Tienen preguntas? Bueno, ahorita manda el corazoncito al grupo y yo les mando la guía para que tengan como más clara la idea. Pero no tienes que tener claro todo, es importante que lo tengas en cuenta, tienes que practicar. Mientras más tú practicas, más fácil se te va a hacer contar tu historia. Ya mi historia me la sé de memoria. Y esa historia de cómo pasé de mi pasado al presente, yo comparto diferentes matices. Por ejemplo, ¿qué habilidades desarrollé yo para llegar al presente que hoy en día tengo? ¿Cuál fue el mindset que desarrollé? ¿Qué fue lo que más me sirvió? ¿Qué fue lo que más me funcionó? ¿Cuál fue el paso a paso? ¿Qué herramientas me sirvieron? Y en base a eso yo comparto constantemente cómo ayudo a mi cliente. Entonces, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Primero, simplificar al máximo todo para generar la atención de tu cliente. Por eso es tan importante el tema de los títulos. Tienes que definir de esa persona qué es lo que más le duele. ¿Qué es lo que más le duele a esa persona? Entonces, si tú llegaste a el desarrollo personal por una relación tóxica de pareja, pregúntate, ¿qué era lo que más me dolía a mí en ese momento de mi vida? Y en base a eso, comparto contenido. Por ejemplo, eh, me sentía frustrada por repetir infidelidad en mis relaciones de pareja. Entonces, ¿de qué voy a hablar yo? Voy a hablar de eso, lo que más le duele al cliente. ¿Cómo te puedes liberar de los hombres, el tipo de hombres que atraes a tu vida? ¿Cómo tu sistema familiar influye en las relaciones de parejas que eliges de forma inconsciente? ¿Cómo tu relación con tu padre? Ahí le estoy revelando un montón de contenido. Cómo la relación con tu padre o la ausencia de tu padre en tu infancia afecta la forma en que te relacionas con tu pareja o con tu esposo y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que más necesita de mi servicio? ¿Qué es lo que más requiere esa persona? Por ejemplo, oye, bueno, tengo que aprender a establecer límites, aumentar mis estándares, aumentar mi autoconcepto y así sucesivamente. Y en base a eso tengo ideas de contenido. Ahora, ¿qué deseos y objetivos son los más importantes de esa persona para mejorar ese área de su vida? Por ejemplo, quieren liberarse para siempre de, pongamos algo, de relaciones tóxicas. Entonces ahí tienes un tema. Mi programa está diseñado para liberarte para siempre de relaciones tóxicas. Es así de fácil. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la situación deseada de esa persona? ¿Qué es lo que más anhela esa mujer o ese cliente tuyo? ¿Qué es lo que más como que mueve su corazón? Y en base a ese anhelo o en base a ese deseo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar todo lo que son los llamados a la acción, todo lo que tenga que ver con adquirir tu servicio, con comprar, con un proceso de venta, tiene que ver siempre con la situación deseada de tu cliente. Entonces, si yo compro una página web, ¿cómo se va a llamar? Situación deseada de Juanita Pérez. ¿Cómo se va a llamar mi programa? Por ejemplo, monetiza tu propósito en 90 días. Siempre tiene que ver con la situación deseada.
porque yo a través de mi comunicación le estoy a esa persona demostrando, al igual que el tráiler de una película, cómo pasa del punto A al punto B a través de mi conocimiento, ¿ok? Ahora, tengo que tener muy claro cuáles son los objetivos de mi contenido, sobre todo el que te he enseñado a generar el día de hoy. Primero es generar empatía y confianza, es decir, generalmente una persona no es que porque ve un video tuyo en Instagram te va a pagar $1.000 inmediatamente, no, para eso hay que crear algo que vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Entonces, tienes que tener en cuenta los objetivos de tu contenido, que es generar empatía y generar confianza. Si tú compartes constantemente contenido del mismo tema, vas a generar familiaridad con esa persona, vas a generar cierta cercanía con esa persona y es muy probable que por ese motivo esa persona te compre. Además de eso, vas a atraer y generar interés por parte de desconocidos que te puedan comprar. La gente que te va a comprar de verdad es gente que todavía no te conoce. Entonces tú tienes que darte a conocer por ayudar a solucionar esa situación concreta de tu vida que ya hoy en día es transformada. Segundo, o tercero, perdón, concientizar a tu audiencia acerca de cómo yo le ayudo y cómo mi servicio le ayuda. Entonces, desde ya tengo que compartir fracciones de mi programa o de mi metodología de cómo le ayudo a esta persona. Cuarto, dar seguimiento. Si una persona no te compró inmediatamente tu contenido, le va a ayudar a esa persona a que esa persona vea que tú de verdad eres bueno en lo que haces, que eres constante, porque todos los días hay gente nueva en redes sociales. ¿No? ¿Por qué te van a comprar a ti y no a otro? ¿Sí me hago entender? Entonces, si tú estás agregando valor constantemente para el mismo objetivo de esa persona, eso te va a ayudar a aumentar el porcentaje de cierre. ¿Qué quiere decir aumentar el porcentaje de cierre? Si en enero me llegaron 20 personas interesadas y me compraron 5, en marzo, gracias al contenido que yo estoy compartiendo, de esas 15 que no compraron, me compraron otras 5. Así funciona el contenido. Y por supuesto, aumentar los cierres y las ventas, ¿ok? Entonces, me gustaría saber si hasta ahí vamos bien, tienen alguna pregunta, está todo claro, ¿cómo lo ven? A tomar un poquito de agua acá. Pueden levantar la mano si tienen preguntitas y ya saben que pueden enviar al grupo un corazoncito para compartirles la guía, ¿ok? Vamos a ver, preguntas, todo claro. Carolina. Hola, buenas tardes y buenas noches. Está estupenda la clase, muy, muy contenta. Y Andrea, me encanta escuchar tu testimonio. De verdad, gracias por hablar desde el corazón, porque realmente cuando uno emigra es otra vida. Siempre se lo digo a toda la gente que he conocido a lo largo de estos 7 años en España. Yo también tengo varias profesiones y uno viene con una idea y la realidad yo creo que en la mayoría de países es otra, ¿verdad? La idea que uno se hace en su cabecita y, y por ejemplo, los que emigramos en España, pues a veces nos toca hacer trabajos que nunca en nuestra vida hubiéramos hecho. Y se lo digo por experiencia propia. Yo en mi caso estaba haciendo temas de trámites nuevamente, aunque estoy casada con un español y todo, cada vez están pidiendo más requisitos. Aunque lo pinten muy lindo en las redes sociales, la realidad es otra. Y bueno, en ese momento que les conté lo que me sucedió al día de ayer, pues sucedía que me dice la empresa, los abogados migratorios, mira, trabaja aunque sea un corto tiempo en una empresa española. A mí me encanta trabajar en línea. Y bueno, acepté un trabajo, fue donde me accidenté y ha venido todo esto que ha sido tan duro. Y yo le decía, yo asistía a viejitos. Entonces hoy se lo decía, hoy tuve una cita médica, le decía a la doctora, o sea, yo no estoy en condiciones de volver a hacer trabajo y aparte que sinceramente no quiero que Dios me libre, ¿verdad? Pero en el sentido de que yo se lo decía a los viejitos, miren, yo en mi país estudié mucho, no estudié enfermería, por no decirles otra cosa, le digo, pero no estudié para venir a limpiar culitos. ¿Y qué? Hay que ser, si uno humilde, porque la vida nos muestra un montón de cosas que uno no le gusta hacerlo, pero hay una razón siempre, un para qué.
Me encanta escuchar tu testimonio. Se me viene a la mente familiares mías también que son trilingües, que están también emigrando en otros países, que no se les están abriendo las puertas o entonces entran en esa depresión. ¿Por qué? Porque siempre han sido mujeres súper empoderadas, súper trabajadoras, que se han, como decimos, matado estudiando y que ahora están en el tema de la maternidad, que no es fácil cuando se emigra a otro país. Es todavía yo creo que más complejo. En mi caso yo no tengo hijos y ahora, por ejemplo, trato de apoyar a una amiga que tiene sus bebés y la veo que hemos hecho amistad aquí. Yo digo, o sea, qué duro es emigrar con hijos. Si es duro en el país de uno, cuando se emigra aún peor. Gracias infinitas por ese testimonio. De verdad que me llegó al alma y hasta me sirve para compartirle a otras personas que sé que pueden llegar a ser tus futuras clientes. Ricardo, está preciosa las sesiones. Muchas gracias. Y todo se te entiende perfectamente. Hablas Ah, muy clarito, buenísimo. muy conciso, los ejemplos que nos vas poniendo. Y a mí, como les decía ayer, me encanta hablar con la verdad, porque a veces nos sucede eso, ¿verdad? Que por eso yo creo que se pierde a veces hasta la confianza en los coaches, que a veces exageran mucho, mienten mucho y es parte de lo que no hay que evitar caer. Muchas gracias por todo. Voy a silenciarme porque ya hay otra persona con la mano levantada. Gracias. Súper. Bueno, miren algo súper interesante que tiene que ver con lo que les hablé ayer y hoy. A mí me encanta trabajar con inmigrantes, o sea, personas que están, latinos que están fuera de su país. Porque yo, en mi caso, yo llegué a trabajar como en Colombia, en Medellín, cuando estaba en Medellín, llegué a trabajar 12 horas al día. Yo creo que más, como 13, 14 horas al día trabajando. Y cuando uno trabaja con un latino que no está en su casa, por así decirlo, mire, ese es el ser más trabajador que existe en el planeta Tierra. Y a mí me encanta trabajar con ese tipo de personas. Entonces, ahí hay algo muy clave y es que te des cuenta de que, mira, Lisay, por ejemplo, es venezolana, está en Estados Unidos. Está Andrea, es venezolana y está en República Dominicana. Sara, creo que es dominicana, si no me equivoco, y está en Estados Unidos. Entonces, tu cliente ideal siempre va a tener cosas en común contigo. Y mientras mejor tú te entiendas con ese cliente ideal, más fácil se te va a hacer comunicar tu proyecto. Es más, no se me había ocurrido hablar de cómo yo llegué a salir de un empleo en Colombia y generar de 2 a 5 mil dólares al mes con mi proyecto online. ¿Cuántos inmigrantes no les gustaría eso? ¿Sí me va a entender? Entonces, Perdona, bueno, ahí Nata te doy la perdón, palabra. Ricardo, una palabrita más porque ahora que estás hablando de esto, de los que emigramos. Por ejemplo, en mi caso, que venía con todos mis títulos universitarios y todo, me decían que era más de un año para convalidar y me sugerían que volviera a hacer toda mi secundaria. Entonces ahí yo dije, no, yo no voy a volver a estudiar todo lo del colegio, ¿verdad? Entonces, en ese pleno momento de confinamiento, ya me han invitado como este grupo que me contactaste, pero fue una persona que conocí en otro sitio, fue donde yo empecé a interesarme más, ya mi esposo me venía hablando de la PNL y fue donde más me interesó. Y digo, mira, que es una cosa como tan linda que uno a veces, tiene a veces que salir de donde estamos siempre, en nuestra zona, que dice una profesora mía, no es la zona de confort, más bien es la zona de desconfort, porque nos quedamos ahí a veces, perdón la expresión, comiendo mierda, pero no nos queremos mover de donde estamos. Y cuando salimos de nuestros países, ya todos los que estamos aquí lo sabemos, yo creo que todos hemos emigrado. Muchas gracias. Totalmente. Buenísimo. Nata, te doy la palabra. Puedes activar el micrófono. Hola, buenas a todos. Bueno, a ver, yo no sé si deba decirte esto, pero a mí me crea mucha incomodidad el hecho de, o sea, como que no lo veo, el hecho de que me parece agresiva la venta. Me parece agresiva, me parece acosadora. Mira, en un momento de mi vida, y sé por dónde viene, sé por dónde viene. En un momento de mi vida, yo vendía tanto, yo soy esteticista. Y en mi profesión yo vendía tanto que yo no me vendía yo porque no se podía. Tú no te puedes imaginar lo que he llegado a facturarle tanto a mis jefes
que a final de mes, sobre mi sueldo, me regalaban 500 euros. Me lo regalaban porque sí, ¿sabes? Entonces, yo creo que llegó un momento que me harté de eso y me quedó la sensación de culpa. Hoy en día, ¿qué me pasa? Pues que tengo algunos títulos. Hoy me acaban de publicar en la página web de la Escuela de Terapeutas de José Luis Molina, de manera gratuita a nivel mundial. Y a mí me da una vergüenza vender horrible, porque además porque claro, se vende desde el dolor del otro. Entonces, eso a mí me crea un conflicto impresionante. O sea, esto de Pero vender mira, no es un algo poco muy clave agresivo. de lo que estás mencionando, o sea, sé que te entiendo completamente lo que me estás comentando, pero bueno, los humanos tenemos una naturaleza, ¿ok? Primero, el concepto que tú tienes de la venta es 100% tuyo, según las experiencias que tú has tenido. Ok, Sí, y a mí me pasó algo, bueno, le voy a ser 100% sincero, aquí me voy a desnudar con ustedes. Yo era el vendedor más, uy, no, o sea, yo era, llamaba y yo cerraba esa venta, sí o sí. A veces yo regañaba a los clientes cuando vendía seguros. Yo los regañaba como que, usted no va a comprar, pásame la tarjeta de crédito. Yo les hablaba así y me la daban y compraban. Y yo te entiendo, pero ¿qué pasa? Algo que nos sucede a nosotros los seres humanos es que estamos como en una polaridad o en otra. O sí, estoy en lo muy masculino, que será yo hace 4 años atrás, en la venta de los seguros, o estoy muy femenino. La clave en los negocios, y una de las cosas que yo elaboro, que yo manejo, es que no, te ayuda a desprenderte de esa parte de ti que tú interpretaste que fue mala. Por ejemplo, que fue, en mi caso, yo era súper mega manipulador vendiendo en ese momento. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo siento esa culpa la estoy reafirmando hoy a través de hacer o no hacer algo. Entonces, como yo me siento culpable por ser manipulador o repetir ese personaje que yo era en el pasado, dejo de vender. Pero la clave no es seguir diciendo que las ventas son malas, que es manipulación, no. La clave está en yo desprenderme y perdonarme por esa parte de mi pasado que hizo eso, o que incluso yo tuve un papá, supongamos, mi papá era mentiroso y él hacía negocios haciendo mentiras. Entonces, esa interpretación y ese juicio que yo emito hacia mi padre, que fue la figura que proveía, afecta la forma en que yo proveo o la forma en la que yo genero dinero. Entonces, esa es una clave súper importante. Además de eso, ya terminándote con un poquito esa idea, el objetivo de esto, sé que hablo mucho del dolor, pero es para que quede muy claro, porque tú sabes muy bien cómo tú te sentías en el pasado, hace 5 años, hace X cantidad de tiempo. Pero la clave de esto es más que todo ayudar a la persona a darle conciencia acerca de cómo salir de allí. Es simplemente eso, siempre concientizar, 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 concientizar. No se trata de vender, se trata de que te compre. Cuando tú concientizas lo suficiente a una persona de cómo cambia una situación de su vida, esa persona te compra. Y vender no es manipular, no es engañar, no es ser súper mega agresivo, porque es lo que casi siempre venimos aprendiendo. Esas son las ventas, yo creo que del siglo XX. Las ventas del siglo XXI, tú le hablas feo a una persona ahorita y ni a bala te compra. O sea, es como que no compagina contigo. Entonces, a lo que quería llegar con esto es que cuando una persona te muestra cierto interés en redes sociales a través de un contenido que le está dando conciencia de cómo cambiar esa situación, básicamente ya tú puedes ayudarle a que esa persona tome decisiones diferentes que le den resultados diferentes. Eso es en realidad vender o monetizar es. Yo voy a ayudar, por ejemplo, a Nata, que participó en la clase del día de hoy, que viene repitiendo unos patrones, que no está compartiendo contenido en redes sociales porque siente que la venta es agresiva, a darse cuenta de que eso tiene que ver con una situación de su pasado que hay que reinterpretar, por ejemplo, me acabo y de dar que, cuenta y que mi método perfectamente.
y que mi método te puede ayudar a ti a tomar decisiones que mejoren tu vida. Eso es una venta de verdad, eso es ayudar. Lo que pasa es que creemos que no, que yo voy a meterle aquí un cuento súper mega largo a todas, muy bonito, las hipnotizo, qué sé yo, Sí, pero sin para que embargo, me compren. No se trata de eso. tú estás vendiendo tu método. Quiero decir, también es una manera, ¿no?, de vender tu método. Claro, exacto, y lo estoy compartiendo. Entonces, ¿a qué sucede? Porque yo me siento cómodo, y ese es el punto que tienen que llegar todas. Claro. Porque yo me siento cómodo haciendo esto. Porque yo estoy totalmente convencido de que cualquier persona adquiere mi programa y va a mejorar su vida. Entonces, ¿cómo yo no voy a ofrecer algo y compartir algo que ayuda a la gente a que mejore su vida? Vale. Nada, es que lo he visto muy claro. Es una culpa por lo agresiva que he sido vendiendo. Ya está. Y esto ya es para hacerme una terapia luego, más tardecito. Conmigo. Gracias. No conmigo, me la voy a hacer de momento. De No, es broma, momento. es broma. Gracias, Ricardo. Sara, les recuerdo que hay un regalito por ahí. Lo voy a compartir al grupo. Ahora yo escuchando a Andrea y escuchando a Carolina y viendo mi propia historia, algo que yo, aunque yo cuento en mi historia de mi inmigración, pero fueron muchas cosas que yo pasé con mi inmigración, o sea, cada quien lleva su propio trayecto, ¿verdad? Y Andrea, qué bueno que estás en mi país, gracias, qué lindo. Y cada quien tiene las razones por las cuales sale, por las cuales emigra, pero como que yo siento que eso, al final, esa no es parte de lo que yo quiero contar. Y me pareció curioso escuchar a Andrea, Carolina, porque no sé, no conozco sus proyectos, pero es la migración y me veo, ¿verdad? Yo tengo clientes, tú sabes que yo he tenido clientes en todas partes y todos son inmigrantes. O sea, yo no te puedo decir, bueno, tengo una chica que tal vez, pero, pero todos son inmigrantes. No necesariamente Estados Unidos, pero a diferentes partes de Europa, a lugares. Y no sé si eso debe ser parte de mi contenido, y esto para que sirva para todos, ¿verdad? Si eso debe ser parte de lo que nosotros también resaltemos de nuestra historia. Sí, claro, o sea, mira, hay el mercado y bueno, es lo que compartí ayer, todo es vibración. Entonces tú vas a traer a un cliente que pasó algo que tú pasaste. Así es, si eres coach o si vas a dar terapia, vas a traer un cliente que pasó por algo que ya tú como que, ah, no, ya esa yo me la sé de memoria. Así de simple, ¿ok? Entonces, ahí el mercado te está diciendo, hay muchas mujeres inmigrantes que pueden comprarte si conocen tu historia. Entonces, obviamente hay que darle forma a esa historia para que toque puntos concretos para que esa persona te contrate o adquiera tu servicio. ¿Sí me voy a entender? Entonces puedes revisar también, por ejemplo, cuál ha sido la razón principal por la cual estas clientes me han llegado a terapia. Y esa razón la compartes en redes sociales. Entonces, supongamos, han tenido problemas con su pareja. Entonces, ya tú vas a hablar de mujeres, pueden ser inmigrantes o pueden ser profesionales que están pasando por un problema con su relación de pareja. Y tu método X le ayuda a ese cambio que ella quiere en su relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Pero sí, ahí te das cuenta que el mercado, o sea, tú contando un poquito de eso o incluso en un futuro cuando crees como más contenido así de alta calidad y todo ese tema, tú puedes compartir tu historia y tu historia va a inspirar a esas mujeres. Para eso es tu historia. Buenísimo. Bueno, ¿cómo van Gracias. las clases hasta ahora? A ti, Sarita. ¿Cómo vamos hasta ahora? Voy a detener aquí la grabación. Ah, bueno, recuerden que al grupo